Voy esperando que vayan ingresando. Por lo menos vamos a esperarle unos 3 4 minutitos. Buenísimo. Este está súper. Está más que confirmado lo del sábado, entonces. A las 9 de la mañana. Ok, bro, ok. Ya reconfirmé también y me dijeron que ya les pasé también la lista que me pasaron ustedes de las personas que van a ir. Entonces, eh, con eso ya tenemos todo, tenemos el visto bueno. Bueno, vamos a avanzar un poco. Ya estamos unos cuantos. Estuvimos viendo nosotros el lunes, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que serían los ensayos de cortocircuito, lo que serían los ensayos de circuito abierto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que sería nuestro último capítulo, porque el lunes yo no voy a poder asistir, entonces va a asistir nuevamente la persona que me va a estar cubriendo, ¿verdad?
le va a estar llevando a ustedes un cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario con, eh, con ejercicios para que ustedes vayan practicando. Y la idea es que ustedes puedan desarrollar ese ejercicio en clase, entre ustedes, ¿verdad? No tiene ningún puntaje, pero la idea es que puedan utilizar el tiempo de clase para que puedan trabajar y estudiar entre ustedes, ¿verdad? De tal forma que ya no sea necesario que ustedes estudien después en sus casas, ¿verdad? O se puedan sacar sus dudas entre compañeros. Eso va a ser el lunes. Y el martes tendríamos nosotros nuestra última clase eh, virtual antes del examen. Y ahí sería un repaso general de todo y también para poder aclarar las dudas que quedaron respecto a ese cuestionario que les pasé. Si por ahí tienen algo que aclarar, también le voy a estar pasando. Eso por otro lado. eh, lo que quedó pendiente también fueron algunos ajustes respecto a lo que fue el parcial. Ya estuve anotando también esas cosas. De hecho, ya tengo todo, ya anotado todos esos cambios. Pero no tuve lastimosamente tiempo nomás de hacer los ajustes pertinentes en la plataforma. Pero sí ya tengo anotados los cambios, las cosas que se van a anular y redistribuir los puntajes, ¿verdad? Entonces, va a ser para bien, ¿verdad? Van a tener mejor puntaje. Y eso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, sería básicamente eso. Nuestro último tema sería la parte autotransformadores, ¿verdad? Y el lunes sería el cuestionario. El martes sería un repaso general y el miércoles 28 sería ya el examen final. Eh, y básicamente eso, ¿verdad? También voy a tener también un nuevo trabajo de investigación que sería del último capítulo, el capítulo 4, también de otros fumadores, en el que, en el que van a poder hacer un pequeño trabajo de investigación haciendo referencia justamente a los otros transformadores. Y acá les muestro justamente la disponibilidad. Estaría disponible justamente a partir de mañana. Mañana les pongo a partir de las 10 de la mañana. Y la fecha límite hasta domingo a las 23, sería 25. Domingo 25 a las 23:59. Entonces, hay que aguardar. Entonces, es el último trabajo de investigación. Obviamente también eso suma puntos. Eso ya es acumulativo para sus notas. Sería en ese trabajo de investigación, más lo referente al trabajo práctico, más el parcial. La sumatoria de eso sería para poder acumular un porcentaje del 60% y el examen final es por el 40%. Entonces, es básicamente eso. Avanzamos entonces con lo que sería otros transformadores. Acá se explica lo que sería un autotransformador. Eh, Dice el autotransformador es uno de los dispositivos más eficientes que conoce la tecnología. La eficiencia típica de los autotransformadores van desde más del 99% hasta muy cerca del 100%. Además, para el mismo tamaño del núcleo y construcción de devanados, la capacidad de transferencia de KVA en los autotransformadores es mucho mayor que lo de los transformadores convencionales de aislamiento. Esto que se ve acá es un transformador convencional de aislamiento.
Tenemos entonces una corriente I1 que es 1 ampere, tenemos un voltaje 1 que es 1000 volt, tenemos un devanado 1, tenemos un devanado 2, tenemos un voltaje 2 que es 100 volt, tenemos una corriente de 2 que es 10 ampere, tenemos la carga que es ZL. Esto es constructivamente un transformador de aislamiento de un KVA, un transformador convencional. En este punto 2, si se dan cuenta, ¿qué hay diferente con respecto a este? Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá el devanado menor, por decirlo así, y tenemos un devanado mayor. Pero todo esto haciendo parte de un mismo circuito. Esto sería un autotransformador justamente, ¿verdad? Nosotros tenemos un voltaje V1 de 1000 volt, tenemos una corriente IC, que ya vamos a explicar qué es, que es igual a 1 ampere. Tenemos el voltaje, que se dan cuenta que esto ya no es más voltaje 2, sino que se llama VS. Entonces tenemos un V1 y tenemos un VS. V1 es 100 de 1000 volt y sé que es 1 ampere. En este punto ingresa justamente una corriente I1 que es de 11 ampere. Y acá hay una circulación de corriente I2 que es de 10 ampere. Y acá tenemos justamente el V2. El V2 está en este punto. Entonces, y la carga está en este punto, ¿cierto? Tenemos VS, que es 100 volt. Tenemos V1, que es 1000 volt. Tenemos V2, que es 1100 volt. Y acá dice voltajes producidos por polaridad aditiva. Voltajes producidos por polaridad aditiva. Entonces, de la misma forma, como ocurría, o sea, en pocas palabras, lo siguiente. El transformador decíamos que habían dos bobinas primarias y secundarias que estaban sumergidas en un aceite, ¿verdad? Refrigerante. Y la bobina primaria inducía la bobina secundaria, ¿cierto? A través de un proceso llamado principio de inducción. Entonces, en los otros transformadores está todo enlazado. El otro transformador, a diferencia del transformador convencional, las bobinas tienen todas enlazadas, no tienen separadas. El transformador convencional es un transformador primario, un transformador secundario totalmente individual, pero unido en un núcleo de hierro. Y esto, la inducción de este genera una inducción en este, entonces había una corriente primaria y una corriente secundaria, ¿verdad? La existencia del núcleo de hierro, ahí es donde se generaba justamente la pérdida de corriente. La pérdida de corriente justamente se generaba en ese punto, en el núcleo de hierro, ¿verdad? Que había la pérdida por corriente de histéresis, la pérdida en el núcleo, ¿verdad? Habían varias pérdidas que habíamos visto, ¿verdad? Pero como los otros transformadores son diferentes, están totalmente enlazados, ¿verdad? Están totalmente enlazados, entonces no hay pérdida, porque ya no se genera por una inducción, sino que ambas bobinas están enlazadas. Entonces, cuando vos tenés de un lado una bobina y del otro lado otra bobina, y hay un espacio en el medio que permite justamente que el campo electromagnético de este enlace en el campo electromagnético del otro, y esta corriente que pasaba por esta bobina genere una inducción en esta otra bobina y por ende el surgimiento de otra corriente, todo ese proceso con un núcleo de hierro que está entrelazado genera pérdidas. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una bobina de un lado y tengo una bobina secundaria que está en el mismo enlace y no hay ese núcleo de hierro que está enlazando ambas bobinas, entonces no hay una corriente que se está perdiendo, no hay esa pérdida de corriente. Por eso es que se dice que la eficiencia es del 99%, casi 100%, o sea que todo lo que se produce en este primario se transfiere en el secundario, ya sea de bajada o de subida. Entonces los otros transformadores son más eficientes que los transformadores convencionales, pero son más caros también, ¿verdad? Por eso normalmente normalmente, comercialmente hablando, encontramos
transformadores convencionales, ¿verdad? No encontramos tantos transformadores porque son más caros, son más costosos por su construcción, ¿verdad? Y esto se llama voltajes producidos por polaridad aditiva. Entonces, ¿por qué dice por polaridad aditiva? Nosotros tenemos, se dan cuenta que de este voltaje V1, nosotros tenemos una corriente I1 que ingresa en este vano. La I1 ingresa en este nodo, por eso así, y acá se va una corriente que baja y pasa por esta bobina, y una corriente que sube por esta bobina, ¿verdad? ¿Qué pasa? La corriente que baja por esta bobina, por la bobina primaria, se le da el nombre de IC. IC dice que es de 1 ampere. Y la corriente que pasa por la bobina BS sería la I2, que sería de 10 amperes. Entonces, si acá ingresa 11 amperes, entonces dice que acá se va 1 ampere y 10 amperes. Porque el I1, como dice acá, es la sumatoria del IC más el I2. O sea, se encuentra justamente en este nodo. Una vez que se encuentra en este nodo, se divide en 10 amperes más 1 ampere, ¿verdad? Entonces la sumatoria de la corriente que entra es igual a la sumatoria de la corriente que sale. Eso habían aprendido ustedes en circuitos eléctricos, ¿cierto? Entonces acá tenemos un voltaje V1, tenemos un voltaje VS y tenemos un voltaje V2. Entonces dice V2 es igual a V1 más VS. Entonces estamos hablando de un transformador de subida. Un transformador que comienza con 1000 volts, tiene un aumento justamente de 100 volts y la sumatoria entre 1000 volts más 100 volts genera un voltaje de 1100. Porque si tenemos acá una caída de tensión de 100 volts y acá tenemos 1000 volts que están conectados, entonces si todo esto está en paralelo a todo esto, entonces esto es igual a esto. Y si en esto tenemos 100 más 1000, entonces acá tenemos 1100. Y evidentemente V2 es igual a V1 más VS. Y él dice, justamente dice, la capacidad de transferencia kVA en los otros transformadores es mucho mayor que los transformadores convencionales. Entonces dice que el S es igual a 11 kVA. ¿Y por qué el S es igual a 11 kVA? Porque, ¿qué es el S? El S, nosotros aprendimos que es la potencia, ¿verdad? S, que es igual a la potencia, es nada más y nada menos que la corriente 2. Siempre dijimos que la corriente 2 es la que está conectada a la carga por V2, ¿verdad? La corriente 2 es 10 y V2 es 1100. Entonces, 10 por 1100 10 por 1100 es igual a 11.000, que es igual a 11 kVA. 11 kVA. Entonces, por eso se habla justamente de voltajes producidos por polaridad aditiva. La polaridad aditiva es justamente cuando se habla, nosotros habíamos hablado en transformadores convencionales, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado el tema de transformador de subida y transformador de bajada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno,
transformador de subida y transformador de bajada son conceptos relacionados a los transformadores convencionales, ¿cierto? Cuando se trabaja con transformadores, cuando se trabajan con autotransformadores, nosotros hablamos de polaridad aditiva. Polaridad aditiva es justamente sinónimo de transformador de subida, porque en polaridad aditiva el voltaje primario se suma un voltaje adicional por una bobina secundaria. Este sabe por qué se llama BS. BS es voltaje secundario, no es voltaje 2, no es voltaje 2, es voltaje secundario. O sea, esta bobina primaria se une a una bobina secundaria, por eso es BS, voltaje secundario, para poder generar un aumento en V2. Y este V2 es el que va conectado a la carga, ¿se entiende? O sea, yo tengo un voltaje primario y yo a ese voltaje primario yo uno una bobina secundaria y con la unión de esas dos bobinas inicial más la secundaria, yo genero un voltaje mayor para que yo pueda conectar la carga y la carga esté disponible con un voltaje mayor al voltaje inicial. De hecho, que este voltaje es exactamente 10%, o sea, de 1000, o sea, 1100, tiene 100 volt adicional con respecto al voltaje inicial. Entonces, la polaridad aditiva es sinónimo de un transformador de subida si comparamos con un transformador convencional. Ahora, en la segunda situación, estaríamos viendo justamente los voltajes producidos por polaridad sustractiva. La polaridad sustractiva lo que hace justamente es restar la corriente, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que está sumando o está restando? ¿Se acuerdan ustedes que yo le había dicho el tema los puntitos? Visualizan estos puntos. ¿Ven estos puntos? Están acá. Sí, brother. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos justamente el ingreso de esta corriente en este punto, ¿verdad? De esta corriente dice que baja 1 ampere y sube este 10 ampere que está acá, ¿cierto? Y el punto en este caso está arriba. Para el secundario, este punto arriba indica justamente el sentido de la corriente I2. A partir del momento que se trabaja con polaridad sustractiva, se invierte el punto. Ven que acá el punto está invertido. Al invertir el punto, lo que yo logro es que el voltaje sea un voltaje negativo. Decir un voltaje negativo no es que existe un voltaje negativo. Obviamente los voltajes, si nosotros analizamos, si nosotros decimos amperaje y voltaje, son justamente unidades escalares, no son unidades vectoriales, ¿verdad? Pero en este caso tienen su dirección, ¿verdad? Por el hecho de que si nosotros cambiamos la polaridad, es como decir, le explico, es como decir, la corriente sale siempre de un polo negativo y va al positivo, ¿verdad? Si yo invierto la polaridad, yo si tenía antes un voltaje de 100 volt, si yo invierto la polaridad, la única forma de indicar esa inversión de polaridad es cambiando el signo. ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí? Sí, profe, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace justamente en este caso es se invierte la polaridad, porque este punto que está acá, lo que indica justamente es una inversión de polaridad. Entonces, al invertir el punto, entonces se genera un cambio de polaridad en el secundario. El secundario es el que siempre sufre, o sea,
todo está relacionado porque el primario pues, es existente. Entonces, el secundario es que se invierte la polaridad. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros teníamos un voltaje B1 que era de 1000 volts, ¿verdad? Entonces, al cambiar la polaridad, entonces esa corriente IC, que es esta que está acá, antes iba para abajo y ahora va para arriba, justamente por esta inversión de polaridad. Entonces, el IC cambia de sentido. Antes era de arriba para abajo, ahora es de abajo para arriba, ¿verdad? Y entonces en este nodo llega 9 volt, perdón, 9 amperes, pero se encuentra con este 1 ampere que llega hasta este punto. Acá llega 1 ampere y acá llega 9 ampere. Entonces la sumatoria de 9 más 1 es igual a 10 ampere. O sea, en este caso, si sale 10 y sale 1, la sumatoria de los salientes es igual al que entra. Si acá yo tengo 10 amperes, pero este está invertido en la polaridad, entonces lo que se busca es que este es la entrada, y este es la entrada, y este es la salida. Entonces, si acá yo invertí el sentido a 1 ampere, se dan cuenta que este es 1 ampere que está acá. ¿Ves? El 1 ampere es el que no varía. Este estaba del comienzo. Solamente que en el comienzo, si analizamos un transformador en aislamiento, el 1 ampere era I1. Pero al hacer justamente este cambio y pasar a un autotransformador, ese 1 ampere se convierte en IC. Entonces, lo que cambió de sentido es justamente el IC. El IC antes era para abajo, ahora cambia de sentido para arriba. Entonces, al cambiar de sentido para arriba, yo mi I2 sigue igual, porque la carga no se invirtió en sentido. La carga sigue con el mismo sentido. Entonces, el I2 tiene el mismo sentido. Entonces, si el I2 tiene este mismo sentido, que es de 10 amperes, entonces si yo tengo I1 que entra y tengo 10 que sale, para complementar al 1 con el 10, me falta un 9. Para que 9 más 1 sea igual a 10. Entonces, antes tenía, antes estaba así, así, así y así. Ahora es así, así y así. El que cambió de sentido, este tiene el mismo sentido que este. ¿Verdad? Este tampoco cambió de sentido, pero este tiene un sentido para abajo y luego adoptó un sentido para arriba. Porque lo que se hizo fue justamente un cambio de polaridad, que esta polaridad era hacia arriba, y ahora hay un cambio de polaridad para abajo. Este cambio de polaridad es lo que afecta a este. Entonces, si yo tengo este que es de ampere y este que es de ampere, que es, esto no varía, de ampere y de ampere, que es el I2, ¿cómo borrar eso? El IC siempre es 1 ampere. El I2 siempre es de ampere. Un momento. El IC
acá, dice, está acá. Ahora, el I2 siempre es 10 amperes. No varía tampoco. Lo que varía acá es esto que está acá, que es la corriente de entrada, para equilibrar. Esto es lo que varía. ¿Por qué? Porque al encontrar en este nodo, este nodo, la que entra es igual a la que sale. Si la que sale es 10 y 1, yo tengo 11 amperes. La que entra es igual a la que sale. En este caso, la que sale pasa a ser 10, porque este y este son los que entran en este nodo. Entonces, si este ya es 1 y este ya es 10, entonces este tiene que ser 9 para que 1 más 9 sea igual a 10. Entonces, este es Se suman ahí. polaridad. Se suman. Este es polaridad aditiva, y esto es polaridad sustractiva. Esto es como un transformador de subida y esto es como un transformador de bajada. Esto lo que quiere hacer es que en la carga haya un voltaje mayor, y esto es lo que se busca, que en la carga haya un voltaje menor. Entonces, por eso es que comenzaba con 1000 volt y termina con 900 volt. Por eso es que comenzaba con 1000 volt y aumentaba a 1100 volt. Esto es equivalente a otro transformador de subida, esto es equivalente a otro transformador de bajada. Solamente que como son autotransformadores, entonces son diferentes a esta construcción. El que era I1 se convierte en IC. Y el IC. Y básicamente eso. El I2 siempre está conectado a la carga. Eso se mantiene. Eso se mantiene inclusive en la misma corriente. Y los bobinados nos cambian ahora. Los bobinados no cambian. Los bobinados no cambian. Lo que cambia es, te das cuenta de este espacio que estaba acá. Este espacio que está acá es para indicar justamente la inducción electromagnética entre el principal y el secundario, entre el primario y el secundario. Y acá hay un núcleo de hierro, porque los transformadores convencionales son así, ¿se entiende? Pero para los otros transformadores, ellos están conectados así, están conectados en serie. Ellos no tienen este núcleo de hierro que les separa. Ellos tienen una conexión directa. Por eso es que justamente la eficiencia es del 90 y hasta el 100%, porque en el núcleo de hierro se pierde justamente corriente por histéresis, corrientes parásitas, corriente en el núcleo. Y como esto está conectado en serie, entonces básicamente lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Se entiende? Sí, brother. Solamente que la polaridad es lo que cambia. La única diferencia es la polaridad. ¿Y la polaridad para qué sirve? La polaridad sirve justamente para poder tener el mismo efecto que un transformador convencional, para poder hacer subida o para poder hacer bajada. ¿Se entiende? Sí, brother. Entonces, en este teníamos que el B2 es igual a B1 más BS, y en este tenemos que B2 es igual a B1 menos BS. Acá tenemos que el I1 es igual a I2 más IC, y en este tenemos que I2 es igual a I1 más IC. Acá tenemos que S es igual a 11 kVA, y en este la potencia va a jugar 9 kVA. ¿Por qué? Porque es 900 por 10. 900 por 10 sale 9000, y 9000 la misma cosa que 9 kVA. Básicamente eso. ¿Se entiende? Sí, brother. Bueno, entonces dice la figura 1426, que es justamente 1426A, ¿verdad? Que hace referencia a un transformador de aislamiento convencional. Dice, muestra un transformador convencional de 1 kVA que alimenta una carga ZL, que es la impedancia ZL, ¿verdad? Si se conecta al extremo sin punto de vanado secundario con el extremo con punto de vanado primario o viceversa, se obtiene un autotransformador de la figura 1426B con polaridad aditiva por la ley del voltaje de Kirchhoff. Kirchhoff es justamente el tema de que le dije, la corriente entrante es igual a la corriente saliente. Eso es Kirchhoff, ¿verdad?
es la conservación de las corrientes en un devanado. A eso hace referencia justamente la ley de Kirchhoff. Los valores instantáneos del devanado común, ese es BC. BC pasa a ser, este es corriente común, se llama. Entonces, es devanado común y corriente común. Devanado común, corriente común, corriente común. El nuevo nombre que adopta. 1000 volts. Y el devanado secundario de voltaje BS. Es lo que le dije a ustedes. BS es devanado secundario. V2, esto era devanado secundario, o sea, esto era devanado 2, por eso le decíamos N2, no sé si se acuerdan, N2 devanado 2, N1 devanado 1. En este caso se convierte en devanado secundario, devanado común. Devanado común, devanado secundario. Devanado común, corriente común. Devanado secundario, corriente secundaria. Voltaje 1, voltaje 2. Polaridad aditiva, polaridad sustractiva. Carga y carga. El devanado secundario de ese 100 volt. Dan por suma fasorial un voltaje secundario V2 de 1100 volt. Las corrientes por la ley de Kirchhoff en el nodo de conexión entre los dos devanados produce una corriente de 11 amperes. En el primario, una de 10 amperes en el secundario. Los kVA transferidos de un circuito a otro son de 1000 volt por 11 amperes, que nos da 11 kVA, que ya vimos. O sea, 11 veces la capacidad de kVA del mismo transformador cuando se usa como transformador de aislamiento. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos un transformador de aislamiento, esto es un transformador de aislamiento, ¿cierto? Y él dice que es de 1 kVA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sería 10 amperes por 100 volt. 10 amperes por 100 volt nos sale 1000 volt ampere. En un transformador convencional tendríamos una potencia de 1000 volt ampere o 11 kVA. Y en un transformador con las mismas características de voltaje primario, voltaje secundario, perdón, voltaje primario, pero uniendo lo que sería el devanado secundario, uniendo al primario para convertirlo en secundario y no devanado 2, nosotros logramos un aumento de 1 kVA a 11 kVA. Por eso es que es bastante interesante el tema de los otros transformadores, porque se logra justamente con los mismos componentes, se logra un aumento importante en la potencia del transformador. Entonces, los mismos componentes constructivos, la única diferencia es que en vez de estar sumergido en una cuba, en aislamiento y logrando justamente una inducción electromagnética en los devanados de este tipo, se unen justamente los devanados de esta forma y se logra aumentar justamente una potencia inicial que era 1 kVA, porque era 100 por 10, a 11 kVA, porque se logra justamente a través por adición, se logra aumentar a 1100 volt, que multiplicado por los 10 amperes, se llega a 11 kVA. Entonces, eso es lo que dice justamente el ejercicio. Que los kVA transferidos de un circuito a otro son de 1000 por 11 amperes y son de 11 kVA. Y son 11 veces la capacidad del mismo transformador cuando se usa como transformador de aislamiento. 1426. Las pérdidas son las mismas, en el flujo mutuo es el mismo y las corrientes de los devanados son las mismas. Modo de polaridad aditiva, dice, del autotransformador de subida de la figura 1426, podemos escribir las siguientes ecuaciones generales para voltaje y corriente. Entonces dice V12 es igual a V1 más Vs, y 1 es igual a I2 más IC. Entonces S es igual a S1, que es igual a S2, que es igual a V1 sobre I, que es igual a V2 sobre 2, perdón, sobre I2, en los transferidos. I2 es la corriente del devanado común al primario y secundario. IC es la corriente en el devanado común al primario y secundario.
Vs es la parte de voltaje secundario que se obtiene por la transformación. Vs es la parte del voltaje secundario que se obtiene por la transformación. La transformación de un transformador aislamiento a un autotransformador. A esa se llama la transformación. S son los volt-ampere transferidos y no la capacidad en volt-ampere del mismo. S son los volt-ampere transferidos y no la capacidad en volt-ampere del mismo. O sea, acá habla justamente de S transferido porque hace referencia justamente a, viste que antes era en un transformador convencional teníamos nosotros que el transformador convencional era un kVA. Y cuando se hace esta construcción, se llega justamente a 11 kVA, por eso lo que se llama de transferido, ¿verdad? En base a esa construcción que se hizo. Entonces, esos son los volt-ampere transferidos y no la capacidad en volt-ampere del mismo. El voltaje secundario es la suma fasorial de los voltajes a través de cada devanado. La corriente primaria es la sumatoria fasorial de la corriente en cada devanado. Modo de polaridad sustractiva. Si el mismo transformador de aislamiento que la figura 1426A se conecta de tal modo que ambos extremos con puntos se conectan al mismo empalme, como se ve en la figura 1426C, se obtiene la conexión con polaridad sustractiva. En este modo, el transformador se comporta en realidad como un transformador de bajada, ¿verdad? Los kVA que se transfieren son 100 volt por 9 amperes, que son 900 volt por 10, que es igual a 9 kVA, que es 9 veces la capacidad en kVA del mismo transformador usado de aislamiento. Entonces, igual en capacidad sustractiva, igual es 9 veces superior. Podemos escribir las siguientes ecuaciones generales para el voltaje y corriente. Dice V2 es igual a V1 menos Vs. Y V1 es igual a V2 más Vs. Y 2 es igual a I1 más IC. Y S es igual a S1, que es igual a S2, que es igual a V1 sobre I1, que es igual a V2 sobre I2, que son los volt-ampere transferidos. Podemos sacar las siguientes conclusiones comparado el modo de polaridad aditiva y sustractiva. Se suman los voltajes, ya sea el primario o secundario. Se suman las corrientes, ya sea el primario o secundario. Si se suman el voltaje del primario, entonces se debe sumar también las corrientes del secundario. Entonces también se deben sumar los voltajes secundarios. La validez de estas conclusiones se muestra justamente en la figura 1427A y B, en la cual se emplea el autotransformador como de bajada en los modos tanto aditivo como sustractivo. Si bien el voltaje secundario es de 100 volt en ambos casos, el voltaje del primario y los kVA transferidos no son los mismos. Acá muestra justamente la figura que dice ahí, que es la 1427. Entonces acá muestra otro tipo de situación, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos la polaridad negativa y positiva, ¿verdad? Negativa y positiva arriba, negativa y positiva arriba, ¿se dan cuenta? Negativa y positiva. Entonces, esta polaridad positiva es la que indica justamente el punto. Esto está indicado por el punto. Cuando nosotros tenemos acá, cuando se hace la inversión, justamente se hace la inversión del punto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos justamente un voltaje que es de 1100 volt. Acá entra una corriente que es de 1 ampere, corriente de 1 ampere, que pasa justamente por esta bobina y se le llama justamente bobina voltaje primario, ¿verdad? Voltaje primario que dice ser 1000 volt. La diferencia con el anterior es que justamente la unión se daba en la bobina secundaria. ¿Se entiende? La unión se daba en la bobina secundaria. En este caso, la unión se tomó a través de la bobina primaria. Entonces se logra un efecto diferente. Entonces, por eso que hay un voltaje primario. Hay un voltaje primario y no un voltaje secundario, porque se une en la bobina primaria. Entonces, el I1 continúa siendo 1 ampere, ¿verdad? Antes el I1 se había convertido en I común, ¿cierto? Porque se unió en el secundario. Entonces, como se une en el primario,
Entonces la corriente que sale justamente del primario es el I1. Entonces el I1 es 1 ampere. Entonces pasa por la bobina primaria, llega a este nodo y por la polaridad que tiene actualmente, ¿verdad? Tenemos el IC que tiene este sentido, que es de 10 ampere, y el I2 que tiene este sentido que no varía, que es de 11 ampere. ¿Por qué? Porque acá sube 10 ampere y acá se encuentra con este 1 ampere, entonces 1 ampere más 10 ampere sale 11 ampere. Entrada es igual a salida y esto está conectado justamente a la carga. Entonces la carga, y acá muestra también la polaridad de la carga, si acá es positivo o negativo, acá es positivo o negativo, y acá está el V2 que es igual a 100 volts. En este caso, el V2 no sufre variación. El V2 continúa siendo 100, el V2 continúa siendo 100. Lo que se busca acá justamente es modificar el V1, ¿verdad? Modificar justamente la bobina primaria es lo que se busca, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto antes que el cambio se buscaba en la bobina secundaria, ¿verdad? Perdón, mejor dicho, el tema de transformadores subida o bajada se generaba justamente a través de la bobina secundaria. En este caso, se propone justamente en la bobina en el lado primario. Entonces, por eso es que el secundario se mantiene igual y lo que se hace es justamente una inversión del sentido de las corrientes. En este caso, la corriente que pasa por la bobina primaria entra acá, se une también con la del común, que es 10 ampere. Entonces tenemos 1 ampere más 10 ampere, sale 11 ampere. Otro transformador de bajada, modo polaridad aditiva. Entonces la potencia es igual a 1,1 kVA. Y en este caso tenemos un otro transformador de bajada, modo polaridad sustractiva. Entonces se invirtió justamente el sentido, ¿verdad? En vez de ser negativo positivo, para ser positivo negativo, el sentido I1 se invierte. Entonces la corriente en vez de bajar, sube. Entonces tenemos justamente el IC, que siempre mantiene su sentido, que es 10 ampere, el I2, que es lo mismo. Entonces si entra 10 ampere y sale 9, es porque acá tiene que subir 1 ampere, ¿verdad? Entonces, si sube 1 ampere, es porque tenemos justamente 10 ampere que entra y sale 9 más 1, ¿verdad? Entonces, entra 10, sale 9 más 1. Corriente que entra es igual a corriente que sale. Y esto justamente por la inversión de las polaridades. La inversión de las polaridades. Entonces, eso hace variar justamente la corriente de a 900 volts y a 1100 volts, que son justamente los mismos valores que se dieron hace rato, con la única diferencia que antes los valores se daban en el lado secundario y ahora los valores se están dando en el lado primario. Pero siempre va a haber un común, ¿verdad? Siempre va a haber un común. La única diferencia es que el común, cuando se conecta en el lado, de la bobina primaria, el común se utiliza por I2. Y cuando se conecta en el lado, cuando se conecta por el lado secundario, el I1 se toma por o sea, cuando se conecta por el secundario, el IC se toma por el I1. Y cuando se conecta por el lado primario, el IC se toma por el I2. El I2 era el 10 ampere. Entonces, eso se mantiene. Y lo que va variando justamente son las corrientes I2, la I1. Pero la I1 es la que invierte los sentidos y la I2 o aumenta o disminuye dependiendo de cómo se dé el tema de los nodos. O sea, acá lo que si se dan cuenta, la mayor complicación está por el tema del Kirchhoff, ¿verdad? Del tema de la corriente de entrada e igual la corriente de salida. Complicación que digo es porque de repente parece un poco complicado, pero mirando un poco el dibujo se entiende mejor, ¿verdad? Esto entra y sale esto. Bueno, esto entra
Esto entra y sale esto. Entonces entra 1, entra 10, sale 11. Entra 10 y sale 9 y sale 1. Entonces 10 es igual a 9 más 1. Acá se da una siguiente situación, dice falla el transformador que crea peligro en el choque y produce sobrecarga en ZL. Entonces acá muestra por ejemplo un ejemplo de un circuito abierto, cortocircuito, cuando se rompe justamente una de las bobinas. Entonces, cuando se rompe una de las bobinas, ¿qué ocurre con el circuito V2? O sea, ¿qué ocurre con el voltaje 2? Si yo rompo esta bobina, si se compone esta bobina, entra en corto, entonces esto queda directamente conectado a la carga, ¿verdad? Esto queda directamente conectado a la carga. Si se dan cuenta acá la carga, el secundario, era de 100 volts, ¿verdad? Y el primario teníamos 900 volts y teníamos 1100 volts. Pero si se rompe esto, si se avería esto y queda en corto, entonces esto queda totalmente en paralelo a esto. Entonces acá vamos a encontrar 1100 volts y conectado a la carga vamos a tener 1100 volts. O sea, la carga que antes estaba preparada para 100 volts va a tener 1100 volts conectados. Y esto posiblemente sea motivo de falla de componentes eléctricos, electrónicos eh, y todo lo que acarrea eso, ¿verdad? No sé si hasta ahí me siguen, ¿verdad? Es un poco profundo, pero van a ir mirando, o sea, usted tiene el material, tiene que ir mirando nomás el material para poder ir viendo un poco el tema del sentido de las corrientes, cómo se dan la diferencia de voltajes, la diferencia de corrientes. O sea, lo bueno también que para el examen ustedes tengan también preparados sus formularios, ¿verdad? Para cada caso, eso yo voy a estar firmando y ustedes pueden rendir con eso sin ningún problema. De tal forma también no se confundan, ¿verdad? Pero no sé si tienen dudas hasta ahí. No, bro, yo entiendo cómo explicas. ¿Se comprende? Perfecto. O sea que la polaridad aditiva siempre va a ser el voltaje de entrada va a ser diferente. O sea que el voltaje de la salida va a ser más. O sea que va a aumentar Sí, en, o sea, en polaridad. si tu voltaje de entrada es mayor, o sea, así como ya hemos visto, siempre el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Voltaje mayor, corriente menor. Si voltaje es menor, la corriente es mayor. Ahora la polaridad, dependiendo de cómo se haga la conexión, si se hace el bobinado primario o bobinado secundario, es para aumentar en el lado secundario o es para aumentar en el lado primario. Si se conecta en el lado secundario es porque se quiere aumentar el lado secundario. Si se conecta en el lado primario es porque se quiere aumentar el lado primario. Entonces, lo que cambia en sus... Y eso siempre se compara con un transformador tradicional. Entonces, la comparación que hace el libro es justamente esa corriente I1, ¿verdad? La corriente I1 y la corriente I2, cuando se conecta un transformador en las bobinas de forma común en el lado secundario, si se conecta en el lado secundario, entonces el común es el valor del I1 y ese se convierte en I común, ¿verdad? Pero cuando se conecta en el lado primario, el valor del I2 es el I común. Y ahí lo que varía un poco es el recorrido de la corriente, ¿verdad? Si va hacia abajo, si va hacia arriba. Pero eso es por una inversión de polaridad, nomás si es positivo, negativo, positivo. Y eso es la pelotita esa negra que indica justamente la variación. Y ahí después ya es el comportamiento de la corriente que entra igual a la que sale. Es Kirchhoff, ¿verdad? Y es básicamente eso, ¿verdad? Parece un poco complicado, pero en realidad es cuestión de ir mirando, o sea, ir mirando la teoría para poder ir pillando. No es tan complicado, pero sí, ahora como están viendo ustedes por primera vez, capaz parece nomás que es medio jodido, pero no, es cuestión de ir mirando detenidamente, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo. Ok, bro, ok. ¿Entiendes? De lujo. Eh, Después tenemos lo que sería la eficiencia de los otros transformadores, ¿verdad? Dice, los otros transformadores
tiene eficiencia aún más alta que los transformadores convencionales por las siguientes razones. En un transformador de aislamiento, toda la energía que recibe el primario se debe transformar para alcanzar el secundario. La transformación de energía ocasiona pérdidas de energía. En un transformador, solo una parte de la energía que éste recibe se transforma. El resto de la energía se transfiere por conducción del primario al secundario. Entonces, se dan cuenta que dice conducción. Escuchen la palabra conducción. En el transformador primario, perdón, en el transformador convencional, bobina primaria, bobina secundaria, es 100% inducción. Este induce a este. Esa inducción genera un gasto de energía y esa energía se pierde. Entonces, esa es la pérdida que reduce la eficiencia. En el transformador, en el autotransformador, tenemos una bobina primaria y una bobina secundaria, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando pasa la corriente por la bobina primaria o pasa la corriente por la bobina secundaria, igual hay una inducción. Y esa inducción también hace una transferencia de corriente y también genera pequeñas pérdidas. Pero ahí dice una palabra llamada conducción. Conducción es cuando está en contacto. Inducción es cuando están separados. Este induce a este. Pero cuando este se toca, ya no induce, conduce. ¿Se entiende? Las corrientes se conducen, no se inducen, conducen. Entonces, la conducción es mucho más eficiente porque toca. Y al tocar, el paso es directo. ¿Se entiende? Entonces, parte es inducida, parte, pero la mayoría es por conducción. Por eso la eficiencia de los otros transformadores son mayores porque una pequeña parte nomás es por inducción, pero casi la totalidad ya es por conducción, porque están unidas. Por eso la eficiencia decía que era del 99 al 100%. Entonces, para el transformador en modo de bajada y polaridad aditiva, se puede escribir transferencia total de KVA es igual a volt ampere transformados más volt ampere conducidos. Entonces, ST es justamente la potencia total de KVA, S potencia y T total es igual a VP y 1 más V2 por I2. VP es voltaje primario por corriente 1. Esto es transformador de bajada y polaridad aditiva. Transformador de bajada y polaridad aditiva. Potencia total es igual a VP, que es voltaje primario por corriente 1, más voltaje 2 por I1. I1 se repite en ambos. ¿Por qué I1 se repite en ambos? ¿Por qué I1 se repite en ambos? Porque al estar unidos, es la misma corriente que pasa por ellos. Cuando estaban separados, teníamos una corriente 1, una corriente 2 y trabajaban de forma separada. Corriente 1 pasaba por la bobina 1, corriente 2 pasaba por la bobina 2. Cuando se unen, hay una corriente que pasa por todos ellos. Solamente dependiendo cómo está el devanado, esa corriente entrante se va a un nodo y después se divide, ¿verdad? Pero la transferencia total de KVA, el ST es volt ampere transformados, es VP I1 más V2 por I1. Esto tienen que anotar en su formulario. Para transformar en modo de subida y polaridad aditiva, esto era bajada, polaridad aditiva, ahora es subida y polaridad aditiva, se puede escribir ST es igual a VS, que es voltaje secundario, por I2 más V1 por I2. Nos da un ejemplo que vamos a ver enseguida, que es justamente el ejemplo 1430. Dice, para el autotransformador de polaridad aditiva, calcular
tanto en modo de bajada como de subida. La transferencia total de KVA en modo de bajada figura 1427A. La transferencia total de KVA en modo de subida la figura 1426B. La capacidad de KVA del autotransformador 1427A. La capacidad de KVA del autotransformador la figura 1426B. Explicar por qué la transferencia de KVA en la parte B es mucho mayor que en la parte A. Esta es la figura 1427A, que es justamente la polaridad aditiva en modo de bajada, y esta es la figura 1426B, que es la polaridad aditiva, pero en subida. Entonces, 1427A es cuando dijimos que se conecta en el primario, y como dice que es de subida, entonces, perdón, de bajada, como es de bajada, entonces tenemos 1100 volt y termina en 100 volt. O sea, hay una bajada, ¿verdad?, de voltaje. Entonces, teníamos nosotros justamente la polaridad aditiva. Entonces, esto dice que es más menos. O sea, la polaridad aditiva hace que el punto esté hacia arriba. Entonces, esta corriente I1 baja hasta este nodo. El IC, que era 10 amperes, esto sube por la bobina B2. Entonces tenemos 10 amperes más 1 ampere, tenemos I2, que es igual a 11 amperes. Entonces 11 amperes es el que va a pasar justamente por la carga ZL. En contrapartida, si tenemos justamente la polaridad aditiva, pero en subida, esto ya conectó justamente en la secundaria. Esta fue la primera opción que nosotros vimos. Entonces este mostraba justamente que tenemos el IC, que era para abajo, ¿verdad? El IC, que era para abajo, da 1 ampere. Entonces el I2 tiene el mismo sentido siempre, que es 10 amperes. Entonces si acá es polaridad aditiva, esto va a entrar. Y si acá tenemos 1 ampere que sale, entonces tenemos 11 amperes que entra, 1 ampere que sale, entonces falta justamente el 10 amperes. Entonces tenemos 10 más 1, tenemos 11 amperes. Entonces V1 es igual a 1000 volt, Vs, que es el voltaje secundario, y tenemos V2, que es justamente 1100 volt. Pasó de 1000 volt a 1100 volt. Es de subida. El ST, que es justamente la potencia total, para el caso 1427, era Vp más I1 más V2 por I1, Vp por I1 más V2 por I1, transformadores de bajada y polaridad aditiva. 1000 por 1 más 100 por 1 me sale un kVA transformado más 0.1 más 0.1 kVA conducido. Entonces tenemos 1,1 transferido. En el otro caso tenemos Vs por I2 más V1 por I2. Tenemos 100 volt por 10 más 1000 por 10. Tenemos un kVA transformado. Esto es para transformado, ¿verdad?, que hace referencia a la parte de inducción electromagnética, y esto hace referencia a la parte de conducción electromagnética. No, esta es conducción eléctrica y esto es inducción electromagnética. Conducción eléctrica, inducción electromagnética. Entonces, en la parte de transformación tenemos un kVA y en la parte de conducción tenemos 10 kVA. Entonces tenemos 11 kVA transferidos. Entonces, si se dan cuenta, imagínense, un kVA transferido y 10 kVA conducido. O sea, de los 11 kVA que se pasa de un lado al otro, un kVA es por transferencia, por la inducción electromagnética cuando está conectado como autotransformador. Un kVA. Ahora bien, 10 kVA es por conducción. O sea, 10 kVA es porque están unidos específicamente, ¿verdad? Entonces, por conducción. Ahora,
nos pide la capacidad de KVA del autotransformador. Ahora la capacidad de KVA se dice SX formador. Entonces la fórmula es VP por I1 es igual a V2 por IC. Y eso es igual a 1000. ¿Por qué? Porque habíamos visto también esto. S es igual a S1, que es igual a S2, que es igual a 1 sobre I1, que es igual a V2 sobre 2. Entonces, S es igual a V1, VP por I1, que es igual a V2 por IC. Entonces, es igual a 1000 por 1. Tenemos X, S formador, que es igual a 100 volt por 10 amperes. O sea, la misma cosa, 1000 volt por 1 ampere sale 1000 volt ampere. Y V2 por IC es 100 volt por 10 amperes, que es igual a 1 kVA. O sea, para el tema del SX formador, para los kVA transferidos, tenemos 1 kVA. Y la capacidad de kVA del autotransformador de la figura, esta es capacidad de kVA. La capacidad de kVA que es igual a V1 por IC, que es igual a VS por I2, que es igual a 1000 volt ampere por 1. Entonces es igual a 100 por 10 ampere, que es igual a 1 kVA, el mismo valor. Porque eso no va a variar. Porque acá nos pide la capacidad de kVA del autotransformador. O sea, que se conecte con otro transformador mejora la eficiencia, pero la cantidad de bobinas que hay en cada lado primario y secundario es lo que limita la potencia del transformador. Lo que se mejora justamente es la eficiencia, pero la cantidad de bobinas primario y secundario nunca van a dejar que supere un kVA. O sea, si ellos como aislación era de un kVA, al conectar como otro transformador, siempre va a ser un kVA. O sea, el transformador sigue siendo un kVA, solamente que mejora la eficiencia. Entonces, si viene a un kVA, a lo mejor cuando es un transformador de aislación, la eficiencia se reduce. Cuando es como otro transformador, la eficiencia mejora de un 99 a 100%. Entonces, un kVA, bueno, puedo utilizar un kVA de transformador de aislación porque hay pérdida de eficiencia. Pero cuando es un autotransformador, sí, se puede utilizar un kVA porque la eficiencia es 99 a 100%. Por eso es que se mantiene justamente el valor. Entonces dice, explicar por qué la transferencia kVA en la parte B es mucho mayor que la parte A. Dice, ambos transformadores tienen la misma capacidad en kVA, que es un kVA, ¿verdad? Ya que en ambas partes se usa el mismo autotransformador. Ambos transformadores transforman un total de 1 kVA. Pero el transformador de bajada solo conduce 0.1 kVA, mientras que el transformador de subida conduce 10 kVA de primario a secundario. Entonces, nada más por eso que nada más por eso hace referencia justamente porque el kVA de la parte B es mucho mayor que la parte A. Pero la capacidad del transformador siempre es la misma. Dice, conclusión, en el ejemplo 1430, los otros transformadores producen la máxima transferencia de kVA a bajas relaciones de transformación, es decir, cerca de la unidad. Bajo esas condiciones, la mayor parte de la energía se transfiere conductivamente sin pérdidas. El pequeño remanente de la energía se transforma con pérdidas relativamente pequeñas. Si consideramos que el otro transformador de la figura 14B, 1426B, consiste solo en un devanado común, notaremos que la mayor parte de este conduce a 1 ampere, mientras que las pocas vueltas restantes, la parte de 100 volt conduce 10 ampere. Esto reduce en forma considerable las pérdidas en el cobre debido a la reducción de la corriente, lo cual aumenta la eficiencia del autotransformador. Aún en modo de bajada, la figura 1427A, suponiendo que solo se usa un devanado, la parte principal de este solo conduce 1 ampere, mientras que la parte pequeña conduce 10 ampere. De nuevo, con ello se reduce
en forma considerable las pérdidas en el cobre, haciendo mayor la eficiencia del autotransformador. La capacidad de cavidad de transformador normal de un KVA de aislamiento reconectado como autotransformador permanece en un KVA, tanto en el modo subida como el de bajada. Eso no varía. Por eso justamente nos da esta capacidad, ¿verdad? Acá nos da justamente un KVA, no varía. La capacidad de KVA de autotransformador no es la misma que los KVA que se transfieren de un circuito a otro. En el mejor de los casos, para la polaridad adictiva, los KVA transferidos pueden ser mayores o iguales a la capacidad KVA del transformador. En el caso de la polaridad sustractiva, los KVA transferidos pueden ser hasta menores que la capacidad de KVA del transformador. El funcionamiento y comportamiento de cualquier transformador no se puede cambiar tan solo con reconectarlo de diversos modos. Las pérdidas quedan igual, las corrientes y las tensiones en los devanados quedan iguales y el flujo mutuo en el núcleo queda igual también. Peligro para el personal por el empleo de autotransformadores de bajada para alto voltaje. En la figura 1427C, que se muestra justamente en este ejemplo, dice peligro. Si se abre el circuito del devanado común, entonces el voltaje en el secundario, en lugar de ser 100 volts, sería el mismo que el primario, que es 1100 volts, que podría quemar o dañar seriamente el equipo que se conectará al lado secundario, sin mencionar la posibilidad de que constituya un serio peligro de choque eléctrico al personal. Los autotransformadores no dan aislamiento entre primario y secundario, y como resultado carecen las propiedades de aislamiento de transformadores convencionales. Se entiende entonces, ¿por qué no hay comercialmente? Bueno, comercialmente se venden también los autotransformadores, pero ¿por qué no se comercializa tan a menudo? ¿Por qué no se escucha tanto eso? Si hablamos de ventajas y desventajas, la eficiencia de los transformadores son mejores de los autotransformadores, son más eficientes que los transformadores convencionales, pero por no tener esa aislación que hay en el transformador convencional, en el caso que haya un corte o algo de la bobina primaria secundario, eso podría dañar toda la instalación, aparte que podría matarle a alguien, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se utilizan tanto los otros transformadores, si bien son más eficientes, son más peligrosos en el caso de una falla en el lado primario, donde está la mayor tensión, ¿verdad? Eso sería básicamente si hablamos de diferencia entre uno y otro. Y esto ya habla de faseo, identificación y polaridad de los devanados transformadores. Eso ya es otro punto, ¿verdad? Por hoy quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Les dejé justamente una tarea que es el foro, ¿verdad? Que son 5 preguntas como siempre. No es este, es este. ¿Cuánto ejercicio van a salir en el examen, profe? El examen final Sí. todavía no confeccioné el examen final. Estoy todavía pensando cómo voy a plantear de tal forma que no sea tan extenso y que puedan terminar a tiempo. Pasa que yo quería ver primero hasta qué punto nosotros llegamos con el, con el desarrollo, ¿verdad? Viste que, como ya les había dicho justamente en clase, normalmente esta es una materia que yo solía desarrollar prácticamente la totalidad, hasta lo último, ¿verdad? Pero por nuestro corto tiempo no podemos desarrollar todo, o sea, quedó pendiente unos cuantos. Nosotros desarrollamos hasta la parte de otro transformador, sería hasta, solo desarrollamos hasta acá. 14 páginas de 35, o sea, nos llegamos luego al 50%. No sé si se acuerdan que yo le dije a ustedes que yo le calculaba un 40% con el desarrollo. Entonces faltó faseo, faltó prueba de faseo transformador,
prueba de popularidad de transformador, conexión en serie paralelo de bandado a transformador. Esto es conexión estrella triángulo. Esto es para sistemas trifásicos ya. Conexión de transformador trifásico. Esto es relación de voltaje. Posibilidad del dinamo. Este dinamo ya es máquinas eléctricas 2, pero acá ya hace una introducción. Dinamo corriente eléctrica. Y así. Pero con la clase de hoy yo voy a tener un mejor panorama de más o menos que puede salir. Pero yo le calculo 3, 4 ejercicios aproximadamente y un poco de teoría. Ok, bro. Y bueno, fantástico. Como le dije, tenemos para desarrollar esta pequeña tarea a partir de mañana a las 10 de la mañana. Y eso, hasta el domingo, hasta las 23:59. El sábado tenemos nuestra visita a las 9. Yo mañana le voy a estar pasando, voy a tener un poco más de tiempo, le voy a estar pasando los detalles del parcial y también el trabajo práctico. El lunes, como les dije, si hay una persona para cubrirme, no voy a poder estar. Va a ser un viaje, pero sí le va a llevar ese cuestionario. El martes tenemos nuestra última reunión para antes del examen, nuestro repaso general. Y el miércoles tendríamos nuestro examen final, que es presencial. Y básicamente eso. ¿Estamos? Nos Dale, vemos, un profe, gusto dale. como siempre. Hablamos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.